Estaba vendiendo un mueble viejo. El comprador lo movió de la pared y se quedó inmóvil. Señora, será mejor que vea esto. Cuando vi lo que tenía en la mano, saqué el celular y le tomé foto a todo. Una semana más. Y me habría quedado sin nada. Que disfruten la historia. El departamento lo heredó Marina de su abuela. 2 habitaciones en un viejo edificio de ladrillo, 4º piso sin elevador, con ventanas al patio donde en verano se sentía el aroma de los jazmines. La abuela vivió ahí más de 40 años, y de ella quedaron las paredes de la cocina pintadas de amarillo, las pesadas cortinas color vino en la sala y un viejo piano vertical contra la pared de la habitación. Madera oscura, teclas gastadas. La abuela le enseñaba a tocar por las tardes, le ponía las partituras enfrente y le decía: la espalda derecha. La muñeca suave. La música no son los dedos, es la respiración. Marina hacía mucho que no se sentaba al piano, pero a veces, al pasar junto a él, levantaba la tapa y tocaba un acorde, solo para escuchar aquel sonido familiar. A Andrés lo conoció en el cumpleaños de una amiga en común, en un café donde había demasiada gente y la música sonaba demasiado fuerte. Marina estaba sentada en un rincón porque no le gustaban las reuniones ruidosas. Él se acercó, se sentó a su lado, y pasaron toda la noche conversando. Le preguntaba por su trabajo, por los libros que editaba, y la escuchaba como si de verdad le importara. Después le pidió un taxi, le abrió la puerta con galantería cuando llegó el auto, y a la mañana siguiente le escribió: buenos días. ¿Llegaste bien? Nada del otro mundo, pero Marina tenía apenas 27 años, y un hombre que sabe escuchar y tratar bien a una mujer parecía un regalo. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de equipos industriales. No era una carrera brillante, pero sí estable. El sueldo llegaba puntual, los viajes de trabajo caían una vez al mes, las fiestas de la empresa un par de veces al año. Andrés sabía dar la impresión de ser un hombre confiable. Hombros anchos, voz firme, la costumbre de decir yo me encargo. Y los primeros 2 años de verdad se encargaba. Arregló la tubería, hacía reparaciones menores, fue a hablar con la administración del edificio cuando una filtración en el techo llevaba meses sin resolverse, y consiguió que les devolvieran 3 meses de cuota de mantenimiento. La boda fue sencilla. 20 personas en un restaurante, un vestido blanco sin pretensiones, los aretes de su mamá en las orejas. Andrés se mudó con ella, y los primeros años fueron parejos. No perfectos. Podía quedarse callado todo el día por cualquier tontería, andaba por el departamento con una cara como si el mundo entero le debiera algo, y luego por la noche se acercaba por detrás, la abrazaba y le murmuraba: perdón, fue un día espantoso. Marina aprendió a leerle el humor como se lee el clima. Si se quedaba viendo el celular sin decir nada, solo estaba cansado, para la noche se le pasaba si estaba callado y lavaba los trastes, estaba molesto, pero en una hora se le iba solo. Marina trabajaba como editora en una pequeña editorial de libros de texto. El sueldo era modesto, pero alcanzaba. Para la comida, para la ropa, una vez al año unas vacaciones en la playa, un hotel barato. Su amiga más cercana era Lorena, desde la escuela, divorciada, trabajaba en una agencia de viajes. De lengua afilada, generosa con consejos que nadie le pedía, pero que casi siempre daban en el clavo. Marina quería hijos. No presionaba, no ponía ultimátums, pero con el tiempo ese deseo se hacía más fuerte. Solo que cada vez que tocaban el tema, Andrés encontraba una razón para postergar. Primero terminemos de pagar el carro, primero juntemos un colchón, mejor después de las fiestas, ahora no es buen momento. La razón cambiaba, el resultado no. Marina aceptaba porque creía que él estaba planificando, no huyéndole al asunto. Que su esperemos un poquito más era prudencia, no rechazo. El cambio ocurrió más o menos 6 meses antes de aquella noche que lo cambió todo. Andrés empezó a sacar el tema del departamento, al principio como quien no quiere la cosa, durante la cena. ¿Tú sabes cuánto vale una propiedad en esta zona? Es mucho dinero, y aquí estamos en este departamento con las paredes amarillas y el piso que rechina. Marina se encogió de hombros. Es nuestro hogar. Andrés asintió y cambió de tema. 2 semanas después volvió a la carga. Un conocido mío se compró un departamento en el conjunto residencial nuevo de la Avenida del Parque. Llave en mano, con todos los acabados. Dice que es otro mundo, otra vida. Zona nueva,
parque al lado, escuela cruzando la calle. Marina no dijo nada. Le gustaba su departamento. El piso de madera que crujía, los jazmines del patio, el piano de la abuela. Pero Andrés no se daba por vencido. Un mes después le propuso. Vamos al menos a conocerlo. Solo a ver, no nos compromete a nada. Fueron un sábado por la mañana. La sala de exhibición de la constructora estaba en un pabellón de cristal junto a la obra, donde ya se levantaban 4 torres terminadas. El asesor, un muchacho joven de traje, los llevó por el departamento modelo, encendiendo luces y abriendo los closets empotrados. Marina estaba parada en medio de una habitación luminosa con un gran ventanal y miraba el parque del otro lado del cristal, los juegos infantiles con los toboganes naranjas, los árboles a lo largo del sendero. Aquí va a ser el cuarto del bebé, dijo Andrés, y la voz se le suavizó de una manera que ella no le escuchaba desde hacía mucho. Le apretó la mano. Vendemos el nuestro, completamos, y empezamos de nuevo. Y vamos a tener hijos, aquí sí hay espacio. Por primera vez en 5 años él mismo pronunció esa palabra, hijos, no como pretexto, sino como promesa. Marina estaba parada en un departamento ajeno que olía a pintura fresca, y le creyó como no le había creído en mucho tiempo. El comprador para su departamento apareció rápido. Un conocido de Andrés, Sergio, que llevaba tiempo buscando algo en esa zona. Se enteró de que vendían y llamó esa misma noche. Acordaron el precio en principio, los detalles, después. Las cosas por fin empezaron a moverse, y Marina, tan acostumbrada a que en su vida nada se movía de su lugar, de pronto creyó que la mudanza era el comienzo de algo nuevo. El miércoles Andrés se fue de viaje de trabajo, 4 días. Hizo la maleta él mismo. Echó las camisas, el cargador, la máquina de afeitar, le dio un beso en la mejilla en la puerta y le dijo. Ve separando lo que no nos vamos a llevar. Tira lo que ya no sirva, vende lo que se pueda. Cuanto menos carguemos, mejor. Marina asintió. La puerta se cerró de golpe y el departamento quedó en silencio. Le gustaba ese silencio, no porque no quisiera a su esposo, sino porque en el departamento vacío podía ser ella misma sin esfuerzo. No ajustar la cena al horario de otro, no cuidar el volumen de la televisión, no preguntar ¿quieres un café? Y quedarse esperando la respuesta. El jueves Marina empezó a separar cosas. Bajó de la parte alta del closet las cajas con los adornos de Navidad, revisó la ropa en el armario, apartó para tirar unos zapatos deportivos viejos de Andrés que llevaba 2 años sin ponerse pero que no dejaba que nadie tocara. Todavía están buenos. Después se quedó viendo la cómoda de la habitación. Grande, pesada, de madera oscura, con 3 cajones hondos y tiradores tallados. También era herencia de la abuela y había estado toda la vida contra la pared, llena de sábanas, manteles y cosas que no tenían lugar pero que daba lástima tirar. En el departamento nuevo no iba a caber. Ahí todo era acabados modernos, closets empotrados, otro mundo. Marina le tomó fotos y la publicó en Marketplace. Cómoda de madera maciza, se retira personalmente y se puso a hacer otras cosas. Para la noche habían contestado 2 personas. Una mujer que preguntó mucho por las medidas y luego desapareció, y un hombre que llamó y dijo sin rodeos. Buenas tardes. ¿Todavía tiene la cómoda? Puedo pasar mañana en la mañana, si le conviene. Quedaron a las 10. Llamó al interfón a las 10 en punto. Marina todavía estaba terminándose el café en la cocina. Subió los 4 pisos a pie y no se agitó. A simple vista tendría unos 65 años, quizá un poco más, pero era fuerte, con manos anchas y la cara tranquila de alguien que hace mucho dejó de andar con prisas. Se presentó. Don Nicolás. Yo le llamé por la cómoda. Entró, se quitó los zapatos en la puerta y siguió a Marina hasta la habitación. Se acercó a la cómoda, abrió los cajones, revisó cómo corrían las guías, golpeó la pared lateral con los nudillos. La madera respondió con un sonido sordo y firme. Buena pieza, dijo. De estas ya no hacen. Ahora todo es chapa, aglomerado. En 2 años se deshace. Esta va a durar otros 100 años, si la tratan bien. Marina le preguntó dónde pensaba ponerla. En mi casa. Vivo solo, necesito donde guardar la ropa de cama, y los contenedores de plástico no van conmigo. Miró la habitación, calculando cómo sacarla.
La cómoda estaba contra la pared, en un rincón, y al lado estaba el piano, que bloqueaba el paso hacia la puerta. Esto hay que moverlo, dijo, señalando el piano con la cabeza. Es antiguo, ¿verdad? ¿Toca usted? De niña me enseñó mi abuela. Ya no toco. Se agarró del cuerpo del piano con las dos manos, midió la distancia y lo deslizó 1 metro hacia afuera, con cuidado, sujetándolo para que las patas no rayaran el piso. Dio un paso atrás y dijo: Bueno, señora, vaya usted a la cocina mientras yo maniobro con la cómoda. Aquí solo me va a estorbar. Marina se fue a la cocina y puso a calentar agua para el café. Se oía como en la habitación él arrastraba, movía, algo golpeó suave contra la pared. Luego llegó su voz desde adentro. Señora. Venga un momentito. Marina volvió. Don Nicolás estaba junto a la pared donde antes estaba el piano y sostenía en la mano un teléfono celular. Negro, con una funda transparente de silicón, cubierto de polvo. Estaba tirado detrás del piano, dijo, extendiéndoselo. ¿Es suyo? Marina lo tomó y lo miró. No era el suyo. El suyo tenía funda roja, con una grieta en la esquina. El de Andrés también era otro. Este teléfono no lo había visto nunca. Se quedó ahí parada, mirando aquel aparato ajeno y empolvado en su mano, y algo se movió por dentro. No era miedo todavía, ni alarma, sino un presentimiento, callado y desagradable, como una corriente de aire que se cuela por debajo de una puerta cerrada. Seguramente es de mi esposo, dijo. Gracias. Don Nicolás asintió, no preguntó nada. Agarró la cómoda y la sacó de la habitación él solo, inclinándola un poco de lado para no golpear contra los marcos de las puertas. Marina solo iba sosteniendo las puertas abiertas. Abajo, frente a la entrada del edificio, estaba su camioneta con un remolque. Metió la cómoda en el remolque, la amarró con cintas, revisó que no se moviera, y subió de nuevo a pagar. Marina ya tenía el café listo. Le dieron ganas de invitarlo. Un señor mayor que acababa de hacer todo ese trabajo pesado, que había subido y bajado y vuelto a subir 4 pisos sin elevador, y sobre la mesa estaban las empanadas que ella había preparado esa mañana, y le hacía ilusión que alguien las probara. ¿Se toma un cafecito?, le preguntó. Hice empanadas, unas de carne y otras de queso. Don Nicolás miró las empanadas y dijo: Las de carne son sagradas. No le digo que no. Se sentó a la mesa de la cocina y tomó una empanada. Grande, dorada, con un costado ligeramente tostado de más. Le dio un mordisco, masticó y dijo: Hacía años que no comía unas así. Mi Carmen las hacía parecidas, de picadillo con cebolla y aceitunas. Después de ella, solo las del supermercado. Y las del supermercado no son empanadas, son una ofensa envuelta en masa. Marina sonrió. ¿Carmen era su esposa? Asintió, sí. Ya van 3 años. Cáncer, fue rápido. 6 meses desde el diagnóstico. Los hijos se fueron lejos, el hijo a una ciudad del norte, la hija al extranjero. Me llaman los domingos, 5 minutos cada uno. Yo vivo solo en mi casa, con el gato. El gato, eso sí, tampoco es muy conversador. Lo dijo y sonrió apenas, no con tristeza, sino como sonríen las personas que aprendieron a vivir con lo que duele. Terminaron el café y don Nicolás se levantó, agradeció. Su mirada se detuvo en la puerta del mueble de cocina que estaba sobre el fregadero. La bisagra se había aflojado y la puerta no cerraba del todo, dejando una rendija. Marina le había pedido a Andrés un par de veces que la arreglara, pero él siempre contestaba mañana y se olvidaba. Don Nicolás, sin decir nada, sacó del bolsillo un desarmador plegable, pequeño, de mango amarillo, ajustó la bisagra, meció la puerta de un lado a otro, le dio un cuarto de vuelta más al tornillo, probó otra vez, asintió satisfecho y guardó el desarmador. Costumbre, dijo, al notar que ella lo miraba. Carmen decía que yo no podía pasar junto a una esquina sin apretar algo. Se burló de mí durante 40 años, y una vez me confesó que por eso se enamoró de mí. Se puso los zapatos, se ató las agujetas, se enderezó y le extendió la mano. Gracias por el café y las empanadas, señora. Marina le estrechó la mano, seca, cálida, firme, y cerró la puerta tras él. Se quedó un momento parada en la entrada y pensó. Todavía queda gente así.
Después pasó a la habitación, donde sobre el buró estaba el teléfono ajeno, lo conectó a cargar y se puso a limpiar. Había que trapear donde había estado la cómoda. Andaba con el trapeador de un lado a otro, movía sillas, y todo ese rato le echaba miradas al teléfono, que estaba ahí sobre el buró cargándose, callado, quieto, como una cosa que espera. Una hora después se acercó. La pantalla se encendió y apareció el patrón de desbloqueo. Marina miró la pantalla de lado y lo vio. Bajo el polvo que cubría el teléfono, sobre el cristal se distinguían claramente las huellas de los dedos, líneas grasosas que formaban un dibujo. Pasó el dedo siguiendo aquellas marcas, repitiendo el trazo. La pantalla parpadeó y se desbloqueó. La única aplicación que resaltaba en la pantalla vacía era WhatsApp. Marina la abrió y vio un solo contacto, sin nombre, solo un número. Arriba del número había una foto de perfil. Una mujer de unos 30 años, pelo claro, ojos oscuros, sonriendo, con algún café de fondo. Marina no conocía a esa mujer. Abrió la conversación y empezó a leer. Primero despacio, luego más rápido, luego otra vez despacio, porque había frases que tenía que releer para creer que las había escrito su esposo. Los mensajes iban uno detrás de otro. Cariñosos, cotidianos, familiares, escritos con esa ternura ligera que no se da al principio de un romance sino después de meses, cuando ya nadie se esfuerza por impresionar. Buenos días, mi sol, te extraño, cuando nos vemos, cuento los días. Entre los mensajes, fotos. Ella con un vestido, ella con una copa de vino, ella en la playa. Y más adelante, fotos de otra clase. Marina las cerró sin mirarlas, con lo que había visto bastaba. El nombre de la mujer no apareció de inmediato, sino varias pantallas después, en un mensaje de su esposo. Dani, me voy de viaje de trabajo hasta el viernes, te voy a extrañar. Te llamo en la noche, cuando ella se duerma. Ella. Marina. La esposa que tenía que dormirse para que el marido pudiera llamar a otra. Marina estaba sentada en el borde de la cama con aquel teléfono ajeno en las manos, que se le habían entumecido. A su alrededor estaba la misma habitación. Paredes color beige, cortinas color vino, la marca de la cómoda en el piso de madera. Todo en su lugar. Pero todo había cambiado. De pronto sonó el teléfono, su propio teléfono. Marina se sobresaltó, dejó el aparato ajeno sobre la mesa y sacó el suyo del bolsillo. En la pantalla. Lorena. Marinita, no me lo vas a creer, arrancó Lorena a toda velocidad. Hoy una muchacha estaba reservando un todo incluido en Cancún y nos pregunta así, muy seria. ¿Qué tipo de champú van a tener en la habitación? La asesora se quedó congelada. ¿Y la muchacha? Es que mi pelo es seco, díganles que pongan uno para cabello seco. En un hotel de Cancún. Champú personalizado. Casi nos morimos de la risa. Lorena se cayó de golpe. Del otro lado de la línea solo había silencio y una respiración entrecortada, irregular. Mari. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Marina intentó decir algo, pero en lugar de palabras le salió un sollozo, callado, apretado, lastimoso. Odiaba ese sonido, pero no podía pararlo. A ver, dijo Lorena con otra voz, seca y resuelta. Voy para allá. No te muevas, no hagas nada. Voy. 25 minutos después Lorena estaba en la entrada. En chanclas, con una bolsa de la que asomaba el cuello de una botella. Por si acaso, dijo, al notar la mirada de Marina. Cuéntame. Marina no le contó nada. La llevó a la cocina, donde sobre la mesa estaba el teléfono cargado con la conversación abierta. Lorena se sentó en la silla, tomó el teléfono y empezó a leer. Marina se quedó junto a la ventana mirando al patio, donde un niño como de 7 años pateaba un balón entre los charcos. Un patio normal, una noche cualquiera. Solo que la vida de Marina había dejado de ser normal hacía 20 minutos. Lorena leía en silencio, deslizando el dedo por la pantalla, y la cara le iba cambiando. De la sorpresa a la rabia, de la rabia a una atención fría. Después levantó la vista. Espérate a llorar. Hay más. Siéntate. Marina se sentó a su lado. Lorena siguió recorriendo la conversación, y entre los mensajes de amor, entre los te extraño y los te mando un beso, apareció otra conversación, de negocios, seca y directa.
Andrés, el esposo de Marina, escribía. Ella misma accedió a vender el departamento. Hasta está contenta. Daniela respondía. Ya era hora. ¿Cuánto más había que esperar? Y después, un mensaje que le cortó a Marina la respiración. El dinero lo voy a cobrar en efectivo. Lo agarro y nos vamos juntos. Empezamos de cero, donde nadie nos encuentre. La fecha. 3 meses atrás. Y de Daniela. Te espero. Pero no te tardes, ya no aguanto más así. Lorena dejó el teléfono sobre la mesa, se quedó callada un momento y dijo. No solo te pone el cuerno. Está planeando llevarse el dinero de tu departamento y largarse. El conjunto residencial nuevo, el cuarto del bebé, los acabados del catálogo. Todo fue teatro. Aunque el plan, la verdad, es bastante burdo. Un trabajo de principiante. Marina se limpió las mejillas con la palma de la mano, las lágrimas le corrían solas, ni siquiera se daba cuenta. Bueno, no es ningún genio, dijo, y la voz le sonó rara, temblorosa y furiosa al mismo tiempo. Se quedó callada y de pronto se le escapó una media sonrisa. Una vez me prohibió poner cosas cerca del foco del refrigerador. Decía que el foco calienta y la comida se echa a perder más rápido. No le cabía en la cabeza que el foco se apaga cuando cierras la puerta. Lorena soltó una carcajada, y las dos se rieron. Con nervios, con lágrimas, sin gracia, sentadas en la cocina con las viejas paredes amarillas de la abuela, riéndose, porque a veces la risa es el único remedio contra la histeria. Lorena dejó de reírse primero, abrió el vino, sirvió en 2 tazas, no se molestó en buscar copas, y dijo. Bueno. Escucha. Primero. No le llames. Por nada del mundo. Segundo. Tómale foto a toda la conversación. Tercero. Pon el teléfono de vuelta detrás del piano, justo donde estaba. Y cuarto. Consultemos con la almohada. Marina asintió. Tomó el teléfono ajeno y fue fotografiando cada pantalla de la conversación, metódicamente, página por página, todos los mensajes, todas las fechas. Después fue a la habitación, se agachó junto al piano y colocó el teléfono detrás, con cuidado, en el mismo lugar donde había estado. Lorena se fue pasada la medianoche. En la puerta abrazó a Marina, fuerte, sin decir nada, y ya saliendo dijo. Mañana pensamos. Hoy, a dormir. Marina cerró la puerta, fue a la recámara y se acostó sobre la colcha, sin cambiarse. La mañana después de una noche sin dormir fue gris y común. Afuera lloviznaba, en algún departamento los vecinos llevaban 3 meses de remodelación y el ruido sordo del taladro se colaba por las paredes como un recordatorio de que el mundo alrededor seguía con su vida. Marina preparó café, se sentó a la mesa de la cocina y se quedó un buen rato ahí, abrazando la taza con las 2 manos, sin beber. El café se enfrió. Lo vació en el fregadero. En la cabeza no tenía ni un solo pensamiento claro, solo una sensación pesada y espesa, como cuando despiertas después de una anestesia y todavía no entiendes qué pasó, pero sabes que algo malo hubo. El teléfono sonó temprano, cerca de las 9. Marina miró la pantalla. Un número desconocido. Luego entendió. Marketplace, el comprador de ayer. Contestó. Buenos días, Marina. Soy don Nicolás, el que ayer le recogió la cómoda. Quería preguntarle. ¿De casualidad no se quedó por ahí la llavecita del cajón de arriba? Tiene cerradura, se ve que no la usaban, pero de pronto la llave aparece. Marina quiso decir algo, voy a buscarla o no, no la he visto, pero la voz no le obedeció. Se le cerró la garganta y se quedó callada, apretando el teléfono contra la oreja, y el silencio se alargó, y sentía que si pronunciaba una sola palabra iba a llorar. Bueno, dijo don Nicolás. ¿Me escucha? Sí, dijo Marina, y la voz se le quebró de todas formas. Perdone. Voy a buscar la llave. Una pausa. Después él habló, con calma, en voz baja, como se le habla a alguien a quien no se quiere espantar. ¿Le pasó algo? Ella nunca supo después por qué le contó. Quizá porque el día anterior aquel hombre le despertó algo que no sentía hacia nadie desde hacía mucho. Confianza. La confianza simple, cotidiana, hacia una persona que hace lo que dice y dice lo que piensa.
Que arregló una puerta que el marido llevaba medio año sin tocar. Que le entregó un teléfono ajeno sin hacer una sola pregunta. Que habló de su esposa muerta con una ternura que daban ganas de llorar. O quizás solo porque Lorena estaba en el trabajo y no tenía a quien más llamar. Le contó atropelladamente, tragándose las palabras. Lo del teléfono, la conversación, Daniela, lo de agarro el dinero y nos vamos. Don Nicolás escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando ella terminó, la línea quedó callada unos segundos. Luego habló, y la voz era otra. Firme, de hombre de negocios. Bien. Escúcheme. No haga nada. No le llame al marido, no arme un escándalo. ¿El teléfono está en su lugar? Sí, lo puse de vuelta. Bien hecho. Usted ayer me invitó a un café y me dio empanadas. Ahora me toca a mí. Véngase a mi casa, hablamos con calma. Estas cosas no se platican por teléfono. Anote la dirección. La casa de don Nicolás quedaba a 40 minutos de la ciudad, sin contar el embotellamiento a la salida, donde Marina se quedó parada a otros 15. Salió de la carretera por un camino de terracería, pasó junto a una fila de bardas de bloque todas iguales, junto a una ferretería con un letrero descolorido, junto a una llave de agua donde un muchacho con botas de hule llenaba un garrafón y encontró la casa por el número en el portón. El terreno era pequeño pero bien cuidado, no con obsesión, sino con esa tranquila pulcritud que tienen las personas acostumbradas a trabajar con las manos. Los surcos de la huerta parejos, los caminitos con loseta, junto a la entrada una bugambilia que ya había dejado de florecer. La casa era de un piso, con paredes de madera y un corredor techado donde había una mesa y 2 sillas. Don Nicolás la esperaba en el portón, con una camisa de cuadros y las mangas enrolladas, pantalón de trabajo y unos zapatos deportivos gastados. En las manos traía una toalla con la que se secaba las palmas. Por lo visto estaba haciendo algo en el taller. Pase. El café está recién hecho. Adentro estaba limpio y silencioso. En las ventanas, cortinas con un estampado de flores pequeñas sobre la cómoda, un tapete de encaje en el alféizar, macetas con geranios. Todo eso no era de él, se notaba de inmediato. No fue un hombre quien eligió esas cortinas ni quien puso los geranios en las ventanas. En la pared de la cocina había varias fotos enmarcadas. Una mujer de unos 50 años con ojos cálidos y hoyuelos en las mejillas, la misma, más joven, con 2 niños en brazos y los dos juntos, don Nicolás y ella, frente al mar, bronceados los dos riéndose. Marina se quedó viendo las fotos, y él le leyó la mirada. Carmen. Todo esto lo puso ella. Las cortinas, los tapetes, las flores. 3 veces quise cambiar las cortinas y no me atreví. Sacó de la alacena 2 tazas. Finas, de porcelana, con un filo dorado, una con flores azules y la otra con flores rojas. Sirvió café. Carmen de cada viaje se traía una taza. Con los años juntó casi 40. La mitad ya tiene cuarteaduras, pero no puedo tirarlas. Las uso por turnos, para que ninguna se sienta olvidada. Se sentó enfrente, puso las manos sobre la mesa, grandes, de dedos anchos, con callos que no se quitan ni en el retiro, y dijo: Bueno, cuénteme. Con calma, desde el principio. Marina contó, más tranquila que por teléfono. Lo de Andrés, los 5 años de mejor esperemos para tener hijos, lo del conjunto residencial nuevo y la sala de exhibición, el cuarto del bebé con ventana al parque. La conversación en el celular, lo de agarro el dinero y nos vamos juntos. Don Nicolás escuchaba sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando, brevemente, como alguien que ha oído cosas así antes pero que cada vez se las toma en serio. Cuando terminó, él se quedó callado. Le dio un trago al café de la taza con flores azules. Luego dijo: Yo tampoco soy ningún santo, en 40 años pasó de todo. Pero dormir al lado de una persona y al mismo tiempo estarle preparando la puñalada, robarle. Eso ya no tiene nombre. Se quedó callado otro momento y luego habló de otro modo. Tranquilo, concreto, sin rodeos. Yo trabajé 30 años en un banco. Vi de todo. Su esposo quiere cobrar el dinero en efectivo y desaparecer. Agarrarlo e irse con esa mujer. Por ley usted tiene la razón. El departamento es suyo, de antes del matrimonio, él no tiene ningún derecho sobre él.
Pero intenta encontrar a alguien con una maleta llena de billetes que no quiere que lo encuentren. La ley es una cosa, y el efectivo en el bolsillo es otra muy distinta. Marina escuchaba y sentía cómo le subía por dentro todo lo que llevaba aplastando desde la noche anterior. El miedo, el desconcierto, la rabia. Todo junto. ¿Y si simplemente cancelo todo? Dijo. No vendo el departamento, pido el divorcio, y que se vaya. Se quedó callada y añadió más bajo. Pero yo de verdad quería mudarme. A ese departamento, en el conjunto nuevo. Ya casi todo está vendido, quedan pocos. Mientras me divorcio, busco otro comprador. Se van a acabar. Yo no estaba fingiendo. De verdad me gustó. La cocina, el parque, la luz. Él lo usó como carnada, pero yo de verdad lo necesito. Don Nicolás la miró y dijo. ¿Y para qué cancelar? El departamento es bueno. Venda, compre, pero sin él. Que piense que todo va según su plan. Pero el plan de verdad va a ser el de usted. Marina lo miraba sin decir nada. Él siguió. Déjeme acompañarla a la firma. Le dice al marido que soy asesor inmobiliario, conocido de su amiga. Yo trabajé muchos años en el banco con hipotecas, garantías, escrituras. Esos papeles son como mi segundo idioma. Él no va a sospechar. Y ahí me encargo de que todo quede como debe quedar. Tengo una idea, pero de eso hablamos después. Por ahora lo importante es que actúe con normalidad. Ni una palabra de más, ni una mirada de más. ¿Por qué me ayuda? Preguntó Marina. No nos conocemos. Usted vino por una cómoda y yo lo estoy metiendo en mis problemas. Don Nicolás se quedó callado. Le dio un sorbo al café, dejó la taza sobre el plato y dijo. El 31 de mayo cumplí 65. Nací el último día de mayo. Carmen decía. Naciste al final del mes y te la pasas dando lata hasta el final. Ya van 3 años que lo celebro solo. Compré un pastel, soplé las velas, el gato me miró, y esos fueron todos los invitados. El hijo me llamó por la mañana desde su ciudad, me felicitó en un minuto, tenía junta. La hija me mandó una tarjeta al celular, bonita, con brillitos. Cuando estás solo, quieres servirle de algo a alguien. Manos tengo, la cabeza me funciona, pero no hay nada que arreglar. Usted ayer me invitó a un café y me convidó empanadas. La primera persona en medio año que se sentó conmigo a la mesa sin que fuera por obligación. Así que no me está metiendo en nada. Yo me metí solo. Lo dijo con sencillez, sin dramatismo, y Marina sintió que algo aflojaba un poco por dentro, no del todo, no por completo, pero como si alguien hubiera entreabierto una ventana en un cuarto donde faltaba el aire. No estaba sola. Está bien, dijo. Ya en la entrada, cuando Marina se iba, don Nicolás le preguntó de pronto. ¿Y su esposo dónde trabaja? Marina le dijo. Don Nicolás se quedó inmóvil un instante. Luego repitió. ¿Provitec? ¿La de la avenida industrial? Sí. ¿Por qué? Él la miró y no dijo nada. Solo asintió, brevemente, como para sí mismo. Por nada. Solo quería confirmar. Bueno, que le vaya bien, Marina. Llámeme cuando tenga la fecha de la firma. Marina salió, se subió al carro y pensó. ¿Por qué habrá preguntado eso? Pero de pronto sonó el teléfono. Lorena. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Dormiste algo? Marina le contó. La llamada de don Nicolás, la visita a su casa, su ofrecimiento de acompañarla a la firma. ¿Don Nicolás? Repitió Lorena. ¿El de la cómoda? 65, viudo, con desarmador en el bolsillo. Ese. Agárrate de ese hombre. De esos ya no hacen. Lorena se quedó callada un momento. Pero vas a necesitar nervios de acero. ¿Vas a poder sonreírle? Al marido, digo. Todos los días, sabiendo todo. No sé, dijo Marina con honestidad. Vas a poder. Yo le sonreí a Rodrigo 3 meses mientras la abogada preparaba los papeles. Me imaginaba que era un cojín. Un cojín grande que roncaba. Ayuda mucho. Andrés regresó al día siguiente, a la hora de la comida.
Marina estaba en la cocina junto a la estufa, moviendo la sopa, y oyó cómo se cerraba la puerta de golpe, cómo él se quitaba los zapatos en la entrada, cómo crujía una bolsa. Traía algo del viaje, seguramente unas galletas compradas en la central de autobuses, como siempre. Hola, dijo, asomándose a la cocina. ¿Qué tal todo? ¿Me extrañaste? Hola, dijo Marina sin voltearse. ¿Quieres sopa? Pasó a la habitación, miró alrededor, vio el hueco donde había estado la cómoda. Ah, ¿la vendiste? ¡Qué bien! ¿En cuánto? Marina le dijo la cantidad. Andrés asintió. Bien. Hay que ir sacando lo demás, la firma es pronto. Checho, por cierto, llamó, anda apurando. Quiere firmar a principios de la semana que viene. Nosotros también deberíamos movernos. Marina estaba de espaldas, revolviendo una sopa que no necesitaba que la revolvieran. Apenas ayer había leído su conversación con otra mujer, había visto las fotos, había visto las palabras nos vamos juntos, y ahora él estaba ahí parado en la puerta de la cocina hablando de la firma, con la voz de siempre, la voz de un hombre que llegó a su casa y quiere comer. Está bien, dijo ella. Apurémonos. Empezaron los días que después Marina recordaría como los más difíciles. Más que la infidelidad misma, más que aquella noche después del hallazgo. Porque la infidelidad es un golpe, uno solo, seco. Pero el fingimiento es un trabajo, diario, sin descanso. Andrés se comportaba como si siguiera un guión interno en el que los últimos días antes de la firma estaban destinados a que la esposa fuera feliz y no sospechara nada. El sábado llegó con flores. Crisantemos blancos envueltos en un papel bonito que crujía. Antes solo le regalaba flores 2 veces al año, en su cumpleaños y en el Día de la Madre, y ni siquiera siempre. Pasé por la florería, las vi y pensé en ti, dijo, extendiéndole el ramo. Marina lo tomó, las olió, las puso en un florero. ¡Qué bonitas! Gracias. El domingo sacó del closet el catálogo de la constructora, un folleto con acabado de lujo y fotos de los departamentos, y lo abrió sobre la mesa. Mira, decía, recorriendo el plano con el dedo. Aquí el cuarto del bebé, ventana al oriente, sol por la mañana. Ponemos la cuna, y cuando crezca, un escritorio, repisas. Las paredes yo creo que verde claro, como a ti te gusta. Marina estaba sentada a su lado, asentía, miraba las imágenes, y hasta dijo. ¿Y si mejor azul cielo? Y pasaron media hora discutiendo el color de las paredes de una habitación que Marina ahora sabía con certeza que nunca iba a ser el cuarto de un hijo de los dos. Andrés discutía, argumentaba sobre tonos, gesticulaba, y la cara se le veía animada, viva. El buen esposo que hace planes con la mujer que ama. Marina lo miraba y pensaba. ¿Cómo se puede actuar con tanta convicción? ¿O no está actuando? A lo mejor en ese instante él mismo se cree lo que dice, y una hora después le escribe a Dani pronto vamos a estar juntos. Por la noche Andrés veía el fútbol. Despatarrado en el sillón, clavado en la pantalla, de vez en cuando soltaba un grito del tipo ¿pero a dónde le tiras? Marina se encerró en el baño, abrió la llave del agua y llamó a Lorena. Otra vez con lo del cuarto del bebé, susurró. Media hora escogiendo el color de las paredes. Yo sentada ahí, asintiendo, y sentía que me estaba volviendo loca. Lore, no sé cuánto más voy a aguantar. Vas a aguantar, dijo Lorena. Aguanta. Cada sonrisa tuya son metros cuadrados tuyos. No le estás sonriendo a él, le estás sonriendo a tu departamento nuevo. Solo que sin él. Marina cerró la llave, respiró hondo, se miró al espejo. Los ojos rojos, los labios apretados. Los relajó, les levantó un poco las comisuras. Salió del baño. Desde la sala llegaba el rugido de la tribuna y la voz del comentarista. Andrés estaba en el sillón con una cerveza, metido por completo en el partido, y no le importaba ni su esposa ni los ojos rojos de su esposa. 2 días después, Andrés dijo durante la cena. Ya hablé con Checho. Está listo. Podemos firmar cuando queramos. Marina puso el plato sobre la mesa y se sentó enfrente. Quiero que en la firma haya un especialista. Lorena tiene un conocido, asesor inmobiliario, trabajó muchos años en un banco. Que revise los papeles, que vigile que todo esté en orden. Me sentiría más tranquila. Andrés levantó la vista.
En la cara, un asomo de molestia. ¿Para qué? Checho y yo ya hablamos de todo 1000 veces. Solo quiero que alguien independiente revise los documentos. Es mucho dinero, estamos vendiendo el departamento. Me siento más segura cuando todo está verificado. Tú también quieres que todo salga bien, ¿no? La última frase la agregó a propósito, suave, con un tono que era medio pregunta, y Andrés, como ella había calculado, asintió. Era difícil discutir con eso. ¿Quién no quiere que todo salga bien? Bueno. Que venga. ¿Cómo se llama? Don Nicolás. Lorena dice que es muy minucioso. Es jubilado, no tiene mucho que hacer y les echa la mano a sus conocidos. Jubilado, repitió Andrés y soltó una risita. Bueno, que venga. Mientras no atrase las cosas. Marina asintió y se levantó a recoger la mesa. Acababa de presentar a don Nicolás como asesor inmobiliario, y la mentira le salió fácil, natural, sin tropiezo. En esos días había aprendido a mentir como Andrés le había mentido a ella durante años. Viéndolo a los ojos, con la voz pareja. Y eso la hizo sentir mal, porque no quería parecerse a él. Pero no había otra salida. Por la noche llamó a don Nicolás. La firma es a fin de semana. Aceptó. Le dije que es asesor inmobiliario, conocido de mi amiga. Entendido, dijo don Nicolás. Me pongo el traje, voy a verme presentable, como en mis mejores tiempos. Carmen se habría muerto de risa. Decía que de traje parezco un oso al que vistieron para el circo. Pero lo mío lo sé hacer. No se preocupe. La firma se fijó para el jueves. La noche anterior Marina no podía dormir. Estaba acostada en la oscuridad pensando en que al día siguiente todo se iba a decidir. De una manera o de otra. Por la mañana Andrés se levantó de buen humor. Se rasuró, se puso una camisa limpia, lustró los zapatos, los que se ponía para las reuniones importantes. Iba silbando una melodía. Marina estaba en la cocina, escuchando ese silbido, y apretaba la taza de café con tanta fuerza que se le entumieron los dedos. ¿Nos vamos?, dijo él, apareciendo en la cocina. Hay que llegar temprano, sin prisas. Vámonos, dijo Marina. Don Nicolás los esperaba en la entrada de la oficina del agente inmobiliario. Un local pequeño en la planta baja de un edificio, 2 escritorios, un dispensador de agua en la esquina, unas revistas apiladas sobre la mesa. Marina apenas lo reconoció. En su casa parecía lo que era, un hombre de campo, y aquí llevaba traje oscuro, corbata, un portafolio de cuero en las manos. La espalda recta, la mirada serena. Un hombre que durante 30 años tomó decisiones detrás de un escritorio. Andrés lo midió con una mirada rápida, la costumbre de alguien que siempre está calculando quién tiene enfrente y qué esperar. Don Nicolás le extendió la mano. Don Nicolás. Le estoy ayudando a Marina con los trámites. Andrés. Mucho gusto. Apretón de manos. Un gesto con la cabeza. Andrés se sentó a la mesa, puso su carpeta y recorrió la oficina con la mirada de quien controla la situación. 5 minutos después llegó Checho, el comprador, un tipo robusto con chaqueta de cuero, y empezó todo. Documentos, contrato, identificaciones. El agente iba colocando los papeles, explicando las cláusulas, señalando dónde firmar. El procedimiento de siempre, por el que pasan cientos de personas cada día. Don Nicolás estaba sentado junto a Marina, revisando cada hoja, haciendo preguntas tranquilas, precisas. El agente contestaba, Checho asentía. Andrés le lanzaba miradas a don Nicolás con ligera impaciencia. Que el viejo se tome su tiempo, con tal de que esto avance. Cuando llegaron al tema del pago, don Nicolás levantó un dedo. Un momento. Tratándose de esta cantidad, yo recomiendo el pago a través de una caja de seguridad bancaria. Es la práctica habitual, más segura para ambas partes. El dinero se deposita en la caja antes del registro de la escritura. Una vez registrada, se puede retirar. Todo transparente, todo en regla. Checho asintió. Le daba igual, con tal de que fuera seguro. Andrés también. La caja le convenía perfectamente, porque el dinero iba a ser en efectivo, que era exactamente lo que necesitaba. Don Nicolás sacó de su portafolio unas hojas. El contrato de arrendamiento de la caja de seguridad.
Las extendió sobre la mesa y fue repasando los puntos con voz pareja y profesional. Hablaba fluido, seguro, punto por punto, párrafo por párrafo, y su voz daba ganas de asentir y firmar de una vez, con tal de no seguir escuchando. Andrés firmó sin leer, puso su firma y se reclinó en la silla. En los ojos le brillaba la impaciencia de alguien que en su cabeza ya no estaba ahí, sino en algún lugar lejano, donde hace calor y lo espera una mujer llamada Daniela. Marina también firmó. Recogieron los documentos, los repartieron en carpetas. El agente les estrechó la mano a todos. Checho se llevó su copia. Registramos la escritura el viernes, dijo el agente. En 5 a 7 días queda listo. Andrés asintió. En la cara, una calma segura. Todo iba según el plan. Según su plan. Los días de espera se arrastraban. Andrés estaba contento, activo. Hablaba de la mudanza. ¿Qué camioneta pedir? ¿Qué llevarse? ¿Qué dejar? Llamó a la administración del conjunto residencial nuevo para preguntar por el estacionamiento. Encontró en internet una tienda de muebles para bebé y le enseñó a Marina una cuna blanca, con barrotes tallados. Mira, qué bonita. ¿Qué opinas? Bonita, dijo Marina. Miraba la pantalla de su celular y pensaba que esos probablemente eran los últimos días en que él le enseñaba cunas de bebé. Pronto todo se iba a acabar. De una manera o de otra. El registro se completó al 6º día. El agente llamó. Todo estaba listo, ya podían retirar el dinero de la caja. Andrés colgó y se volvió hacia Marina, le brillaban los ojos, la cara era pura expectativa. Listo. Ya quedó. Mañana voy al banco. Perfecto, dijo Marina. Por la mañana Andrés se arregló rápido. Camisa, zapatos, loción. Al salir le dio un beso en la mejilla a Marina. En un par de horas regresó. La puerta se cerró de golpe. Marina se quedó parada en la entrada, escuchando cómo los pasos se perdían escaleras abajo. Después se acercó a la ventana y lo vio salir del edificio, subirse al carro, irse. El carro desapareció en la esquina. Marina se apartó de la ventana y empezó. Actuaba con calma, metódicamente, como alguien que tomó una decisión hace tiempo y ya no duda. Abrió el closet, sacó 2 maletas grandes. Empezó a guardar las cosas de él. Las camisas del estante, los suéteres del cajón, los pantalones de los ganchos. La máquina de afeitar del baño, el cargador del buró, los audífonos. Los zapatos. Doblaba todo con cuidado, sin rabia, simplemente empacaba, como se empaca antes de una mudanza. Las maletas las dejó en la entrada, junto a la puerta. Sobre la mesa de la cocina puso una carpeta con documentos. Después fue a la sala, se sentó en el sillón y se puso a esperar. Esperó 40 minutos. El teléfono sonó. En la pantalla, el nombre, Andrés. Marina miraba la pantalla y no contestaba. La llamada se cortó e inmediatamente empezó otra. No contestó. La tercera. La cuarta. Después silencio, unos 3 minutos. Luego un mensaje. ¿Qué pasa con la caja? Llámame. Otro. Marina, contesta. Y otro. Es urgente. Se imaginó cómo había sido. Andrés entra al banco, muestra su identificación, da el número de la caja. El empleado revisa los documentos, mira la pantalla, levanta la vista. Disculpe, el acceso a esta caja de seguridad está registrado únicamente a nombre de Marina Calderón Reyes. ¿Cómo? Yo firmé el contrato. Aquí está el contrato, aquí están las condiciones. Su firma está aquí. El acceso corresponde exclusivamente a la persona indicada. Página 3, cláusula 4.2. Andrés relee. La letra es pequeña, lenguaje legal, pero ahí está, en blanco y negro. El acceso a la caja de seguridad será ejercido exclusivamente por la persona señalada en la cláusula 2.1. Cláusula 2.1. Calderón Reyes, Marina. Él mismo lo firmó. Con su propia mano. Marina estaba sentada en el sillón, esperando. Sabía que iba a llegar en cualquier momento. La puerta se abrió de golpe. Pasos rápidos. Andrés apareció en la entrada. La camisa por fuera del pantalón,
la cara roja, sudor en la frente. Dio un paso y vio las maletas. 2 maletas junto a la puerta, bien cerradas. Se detuvo. Las miró, luego levantó los ojos. Marina estaba parada en el marco de la puerta de la sala. Tranquila. El dinero está a salvo, dijo. Mi dinero, por mi departamento. Sobre la mesa de la cocina están los papeles. Los firmas y nos ahorramos el juicio. No los firmas, y tengo toda la conversación con Daniela. Cada mensaje, cada foto. Incluyendo donde escribes. Agarro el dinero y nos vamos juntos, donde nadie nos encuentre. Andrés se quedó inmóvil. La cara le fue cambiando. Del rojo al blanco, de la furia al desconcierto, del desconcierto al miedo. ¿Cuál Daniela? ¿De qué hablas? El teléfono detrás del piano, Andrés. El segundo, el que yo no sabía que existía. No hizo falta adivinar la contraseña. Las huellas de los dedos y el polvo lo dibujaron todo. Se quedó callado. Parado entre la puerta y las maletas, callado. Y Marina vio cómo se le iba el aire, poco a poco, despacio, como un globo que no revienta sino que se va desinflando. Los hombros se le cayeron, los brazos le colgaron. Marina, empezó. Puedo explicarte. No puedes. Y no hace falta. El departamento era mío desde antes del matrimonio, el dinero de la venta es mío. Y la conversación donde planeas huir con mi dinero es un delito. Los papeles están en la mesa. Firma y vete. Andrés se quedó un segundo más. Después se agachó, tomó las maletas, una en cada mano, y salió. La puerta se cerró detrás de él sin ruido. Marina se quedó parada en la entrada vacía, escuchando el silencio. Después sacó el teléfono y marcó a Lorena. Listo. Se fue. ¿Cómo estás? No sé. Vacía. Es normal, dijo Lorena. Vacía está bien. Quiere decir que sacaron la basura. El divorcio se tramitó rápido. La abogada, conocida de Lorena, dura, de pocas palabras, le explicó a Andrés sin rodeos. El departamento era un bien propio anterior al matrimonio, el dinero le pertenecía a la esposa, y la conversación donde él describía el plan de llevarse ese dinero era un delito. Si quería impugnar, se iba a enfrentar a una denuncia penal. Andrés firmó todo sin decir una palabra. No tenía dónde ir, así que se fue con Daniela. Los primeros días ella lo toleró, pero no tardó en darse cuenta. No había dinero, no había departamento, y el hombre que le había prometido una vida nueva estaba sentado en su cocina quejándose. Lo miraba y ya no veía al Andrés que le escribía pronto vamos a estar juntos, sino al otro, al verdadero. Un hombre sin plan, sin dinero y sin futuro. Lo aguantó una semana. Después otra más. Y entonces pasó lo que Andrés no esperaba. Lo mandó llamar el director. Don Fernando, un hombre corpulento, de sienes canosas, puso frente a él sobre el escritorio una carpeta delgada. Andrés, dijo. Voy a ir al grano. Me enteré de ciertas cosas tuyas. Revisé tus facturas del último año. El panorama es muy interesante. Andrés se puso blanco. Las facturas. Entregas fantasma, comisiones ilegales de proveedores, un robo menor pero sistemático que él creía bien escondido. El director abrió la carpeta. Impresiones, cifras, fechas, montos. Tu renuncia sobre el escritorio. Hoy. O esto lo paso con el abogado, y entonces vas a tener problemas más graves que un divorcio. Andrés redactó la renuncia y salió de la oficina. En el pasillo se cruzó con un compañero, que le desvió la mirada. Las noticias en las empresas pequeñas se riegan como pólvora. Esa misma noche estaba en la entrada del departamento de Daniela, con una caja de cartón donde traía una taza, una libreta y un portarretrato que antes tenía en su escritorio de la oficina. Me corrieron, dijo. Daniela lo miró en silencio unos segundos. Luego dijo. Me prometiste dinero y una vida nueva. No hay nada de eso. Ahora tampoco hay trabajo. ¿Qué tienes, Andrés? Él no contestó. Ella abrió más la puerta. Recoge tus cosas. Tienes media hora. Y todo empezó con una sola conversación.
Don Nicolás le llamó a don Fernando, un viejo conocido al que 30 años atrás le tramitó su primera línea de crédito, cuando apenas estaba abriendo el negocio. Desde entonces se tenían aprecio, no de cerca, pero con la firmeza de las personas que alguna vez se ayudaron y no lo olvidan. Don Nicolás no le pidió nada. Simplemente le contó la historia tomando un café. La cómoda, el teléfono, la joven a quien su propio esposo estaba por robarle. Don Fernando lo escuchó y dijo: Nico, lo voy a revisar. Y lo revisó. Aquel momento en su casa, cuando don Nicolás repitió Provitec. Y se quedó callado, eso era lo que había detrás. Pero no le dijo nada a Marina ni a nadie más. Simplemente hizo una llamada cuando llegó el momento. Marina se enteró de todo por Lorena, que lo supo a través de conocidos. Lo corrieron, dijo Lorena. Con todo y escándalo. Dicen que le encontraron facturas falsas. ¿Y eso de dónde salió? Preguntó Marina. ¿Tú qué crees? Lorena se quedó callada un momento. Dicen que al director le habló un viejo amigo. Es banquero. Jubilado. Vive solo en su casa en las afueras. ¿No te suena? Marina no dijo nada. ¿Sabes? Dijo Lorena. Yo en mi vida he conocido a muchos hombres. Unos hablan bonito, otros conquistan bonito, otros se van bonito. Pero este actúa en silencio. Ya te lo decía. Agárrate de ese hombre. De esos ya no hacen. Antes de entregar el departamento, Marina rentó un estudio en un edificio de bloc, tercer piso. Muebles ajenos, olor ajeno, paredes que no se habían pintado desde el siglo pasado. Lorena llegó al día siguiente con una botella de vino y 2 bolsas de comida, como si a Marina hubiera que alimentarla después de un desastre natural. A ver, enséñame la mansión, dijo, mirando el pasillo. Ajá. Las paredes son de los 80. La lámpara es un saludo de los 90. Pero cucarachas no veo. Sirve. Estaban sentadas en la cocina, tomando vino, y Lorena contaba cómo después de su divorcio rentó un cuarto con una señora que todos los días a las 6 de la mañana prendía las noticias a todo volumen porque oía mal, y todo el departamento amanecía con el noticiero. Al mes ya me sabía los nombres de todos los conductores, decía Lorena. Pero eso sí, nunca llegué tarde al trabajo. Marina sonrió. Luego preguntó. Lore, ¿cuándo deja de sentirse raro? Cuando dejes de voltear a la puerta esperando que entre. A mí me tomó 2 meses. A ti capaz que menos. Eres más fuerte de lo que crees. En cuanto se formalizó el divorcio, Marina fue con la constructora. El mismo departamento de 2 habitaciones en el conjunto residencial nuevo seguía disponible. 4º piso, ventanas al parque, acabados incluidos. El asesor de la sala de exhibición la reconoció. Ah, regresó. ¿Va a venir con su esposo o...? Marina negó con la cabeza. Sin esposo. Se escritura a mi nombre. Completó con sus ahorros, lo que habían juntado entre los dos y que ahora era solo de ella, y alcanzó. Firmó el contrato, pagó, recibió los papeles. Salió de la oficina, se subió al carro y se quedó ahí sentada unos minutos. El departamento que Andrés inventó como carnada se había convertido en su departamento. ¿Qué vueltas da la vida? Tocaba esperar. Prometían entregar la torre en 4 meses, los acabados iban avanzando. Marina esperó con paciencia, como sabía hacerlo. Se ocupó de lo suyo, en el trabajo tomó proyectos extra, los fines de semana iba al mercado por verduras, como iba su abuela. La vida fue encontrando un ritmo nuevo, más sencillo, más tranquilo, sin necesidad de acomodarse al humor de otro. Con don Nicolás siguieron viéndose. Él llamaba, preguntaba cómo iba todo, a veces pasaba a visitarla y le llevaba un frasco de mermelada casera o tomates de su huerta. Una vez le llevó un taburete. Lo había hecho él, con sobrantes de madera, con patas talladas. ¿Para qué? Preguntó Marina, dándole vueltas al taburete entre las manos. Es que si no hago algo con las manos, no duermo, dijo él. Y un taburete extra en la casa nunca estorba. El taburete era bonito. Liso, tibio al tacto, con una pata ligeramente dispareja que él notó de inmediato y prometió corregir la próxima vez. Marina lo puso en la cocina, y se quedó ahí como si siempre hubiera estado.
Lorena conoció a don Nicolás en persona cuando le ayudó a Marina con la mudanza de sus cosas. Él llegó con la camioneta y el remolque, cargó las cajas y las llevó en 2 viajes. Lorena lo observó, y después, cuando él se fue, dijo: «Así que este es el caballero de la cómoda». Me lo imaginaba diferente. Pensé que iba a ser un tipo seco, contador, con lentes. Y resulta que es un oso. Un oso bueno con desarmador. Desde entonces lo llamaba así, el caballero de la cómoda o tu don Nico, y Marina cada vez decía no es mío, y Lorena cada vez contestaba ajá, cómo no. El conjunto residencial se entregó en otoño. Marina recibió las llaves, recorrió el departamento vacío tocando las paredes. Pintura fresca, piso liso de laminado, techo blanco. La cocina, grande, luminosa, con la ventana hacia los árboles y una esquina de los juegos infantiles. La misma cocina de la sala de exhibición. Solo que ahora era suya. La mudanza fue un sábado. Don Nicolás llegó a las 7 de la mañana, antes que los cargadores, antes que Lorena, antes que nadie. Trajo cuerdas, cobijas para envolver los muebles y un termo con café. Con el estómago vacío no se hace mudanza, dijo, sirviéndole café a Marina en la tapa del termo. Los cargadores subían cajas, Lorena daba órdenes, don Nicolás hacía en silencio lo que hacía falta. Conectó la lavadora, colgó la barra de las cortinas, atornilló la repisa del baño. Lo último que subieron fue el piano. El viejo piano vertical de madera oscura. 2 cargadores lo subieron por la escalera, don Nicolás iba al lado, sujetándolo. Con cuidado. Era de la abuela. Que no se raye. El piano quedó contra la pared de la sala. Madera oscura, teclas gastadas, un poco fuera de lugar junto a las paredes nuevas y el piso de laminado. Los cargadores se fueron. Lorena se fue. Tenía una cita por la noche. Don Nicolás se quedó a ayudar a desempacar. Trabajaron en silencio, pasándose platos y ollas. En un momento Marina se detuvo en medio de la cocina con la azucarera de la abuela entre las manos y dijo: «Gracias». «¿De qué?», preguntó él sin voltearse. Estaba atornillando la manija de un mueble. «De todo. Usted me salvó». «Ay, Marina. No digas eso». «Simplemente se dieron las cosas», contestó don Nicolás, pero se le pusieron rojas las orejas. Por la noche, cuando don Nicolás se fue, Marina se quedó sola. Recorrió las habitaciones. Se acercó al piano, se quedó parada frente a él. Después se sentó en el taburete, el de madera, el de la pata dispareja. Levantó la tapa. Las teclas estaban frescas, lisas, olían a madera vieja. Puso las manos y tocó un acorde, el primero en muchos años. Los dedos se acordaban. El segundo, el tercero. El sonido se fue extendiendo por el departamento vacío, un poco apagado, con la nota fa que se hundía, pero vivo. Marina tocaba, y afuera oscurecía, y en el parque se encendían las farolas, y desde algún piso de abajo llegaba la risa de unos niños, y pensaba, ya. Aquí es. Paredes nuevas, piano viejo, la azucarera de la abuela en la repisa, y una noche en la que no hay ninguna prisa. 31 de mayo. Marina y Lorena iban en el carro rumbo a la casa de don Nicolás. En el asiento de atrás, una caja con un pastel grande, con rosas de betún. Salieron de la carretera por el camino de terracería de siempre. Las bardas de bloque, la ferretería con el letrero descolorido, la llave de agua. El portón estaba abierto. En el patio no había nadie. Entraron a la casa. En la cocina, nadie. En la habitación, nadie. Marina sostenía la caja con el pastel, Lorena se asomaba a los cuartos. Y de pronto, desde el pasillo, una voz grave y seca. «Alto. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí?». Marina se sobresaltó y la caja se le fue de las manos y golpeó contra el piso. En la puerta de la cocina había un hombre desconocido. Alto, bronceado, en camiseta, bajo la cual se adivinaban hombros anchos y brazos fuertes. Cara seria, mandíbula marcada, pelo mojado después de la ducha. Las miraba con desconfianza. Un segundo. 2. Por la puerta de atrás apareció don Nicolás, con su camisa de cuadros y un balde de papas. «Alex, ¿por qué espantas a las visitas?», dijo, dejando el balde en el suelo.
Miró a Marina, miró la caja en el piso y sonrió, abiertamente, ampliamente, como alguien que no esperaba visitas y recibió un regalo. Les presento, dijo. Mi hijo, Alejandro. Lo transfirieron a la ciudad y decidió venir a ver a su padre en persona. Alejandro, apenado. Perdón. No sabía que iba a venir alguien. Pa, hay que avisar. Yo tampoco sabía, dijo don Nicolás. Sorpresa sobre sorpresa. Marina levantó la caja. La abrieron. El pastel se había aplastado, las rosas de betún se habían corrido de lado, pero en general estaba entero. No pasa nada, dijo don Nicolás, examinando el pastel. Lo que importa es lo de adentro. Lo de afuera se arregla. Lorena observó a Alejandro, con calma, evaluándolo, y dijo. Alejandro, ¿verdad? ¿Sabe qué, Alejandro? Mi amiga tiene en su casa otro mueble muy bueno. Ella tiene un don para acomodar muebles en el lugar correcto. Don Nicolás soltó una carcajada. Marina se puso roja. Alejandro pasó la mirada de una a otro, sin entender que tenían que ver los muebles. Pa, explícame. Don Nicolás hizo un gesto con la mano. Luego te cuento. Es una larga historia. Siéntense a la mesa. Estaban sentados en el corredor, los 5, si se cuenta al gato, que se había instalado sobre el barandal y observaba todo con expresión de profundo escepticismo. El pastel aplastado, café en las tazas de Carmen, flores azules, flores rojas, filos dorados. Papas con cilantro en un tazón grande. Lorena contaba algo gracioso de los clientes de la agencia de viajes. Alejandro escuchaba y de vez en cuando se reía. Tenía la risa de su padre, callada, con los ojos entrecerrados. Don Nicolás estaba en la cabecera de la mesa y de vez en cuando les servía más café a todos. Por primera vez en 3 años no celebraba su cumpleaños solo. Marina miraba el pastel aplastado, las tazas, a Lorena, que ya le estaba sacando plática a Alejandro sobre su trabajo, a don Nicolás, que sonreía y hacía como que no se le estaban humedeciendo los ojos, y pensaba. Medio año atrás estaba vendiendo una cómoda vieja y creía que lo estaba perdiendo todo. Y resultó que apenas estaba encontrando. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Esto fue Corazones Reales. Si la historia les llegó al corazón, suscríbanse y regálenme un like. Y cuéntenme en los comentarios qué sintieron. Los leo.